Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Florecemos en Resistencia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los años 60 y 70, lo personal es político. Bienvenidas, bienvenidos, soy Mariela Tuárez, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que conversaremos sobre protección legal y atención a la salud mental de las familiares de víctimas de femicidio. Quiero saludar y presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Elizabeth Sandoval, profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y la atención a víctimas de violencia de género. Actualmente, como funcionaria del equipo técnico especializado de violencia de género en la Fiscalía General del Estado de Ecuador, se encarga de la atención, seguimiento y direccionamiento a víctimas de violencia basada en género en casos penales, así como de la articulación de acciones interinstitucionales. También nos acompaña el día de hoy Claudia Cirera. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en salud mental comunitaria, profesora y didacta en biodanza SRT, actualmente a cargo de la Coordinación de Servicios Sociales del Proyecto de Protección de Derechos e Inclusión Social de Personas en Situación de Habitabilidad de Calle, Experiencia de Vida en Calle y Movilidad Humana en la Unidad Patronato Municipal San José de Quito. En Quito. Bienvenidas, Claudia, bienvenida Elizabeth, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí, para nosotras como equipo de género, siempre es un gusto estar en estos espacios. A nombre de la institución a la que estoy representando ahora, la Fiscalía General del Estado, pues somos el primer grupo o el primer equipo que está trabajando género desde el 2019, que está insertando o transversalizando el enfoque de género no solamente en la institución, sino también tratando de minimizar el impacto a las víctimas primarias, secundarias de los casos de violencia basada en género, entre ellos obviamente los casos de femicidio, que han sido los que más han invocado la atención de la ciudadanía. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todas. Muchas gracias por la invitación por estar acá en este momento y compartir un poquito la experiencia por ahí del camino que vamos transitando en nuestras profesiones y lo que podemos ir aportando en esta temática también en acompañamientos que se hacen justamente a familiares directos en temas de violencia basada en género, ¿no? Yo quería preguntarles un poquito antes de empezar a conversar sobre lo que están realizando cada una en sus espacios. Quería preguntarles quiénes son, pero cómo les atraviesa el tema que trabajan en su propia vida, en sus trayectorias personales, sus trayectorias profesionales que no son, o sea, no se separan, no se pueden separar de la vida personal. No sé si empezamos contigo, Elizabeth. Claro, bueno, yo ya tengo un poquito más de 20 años por ahí trabajando con esta temática y pues yo creo que una de las cosas que más me impactaron y que obviamente me permitieron conducirme por esta línea siempre ha sido el poder escuchar a las víctimas y que les falta voz y que también he sido víctima. Creo que la mayor parte de mujeres hemos sido víctimas y obviamente esta sororidad y esta necesidad de hacernos escuchar y de acceder a la justicia es como prioritario, es como necesario poderles atender, escuchar, orientar, la necesidad de la información, poder democratizar la información y darles las herramientas para que ellas puedan tomar decisiones informadas y se empoderen para poder para avanzar con sus casos y buscar alternativas también en sus vidas, no solamente desde el ámbito justicia, sino también desde el personal. Entonces creo que todo eso me ha movido muchísimo para continuar, para no salirme, y cuando quise salirme, pues el mundo, el universo me mandó las señales y me dijo: tú estás acá y sigues sirviendo con lo mejor de ti, pues desde el amor, desde el cariño, a pesar de que a veces uno se desgasta muchísimo, a pesar de que uno se gasta, se quiebra, pero también vuelves
vuelves a nacer, ¿no? Te mueres. Justo el otro día conversábamos con una compañera también en este espacio, nos decía, una vez que te pones los lentes de género, las gafas violetas, nunca más vuelves a ser la misma persona. Claudia, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es un poco tu trayectoria? Bueno, también creo que somos contemporáneas porque es un poco más de 20 años en la profesión. Y desde lo personal, bueno, creo que hay esto, ¿no? De crecer con hermanos varones, digamos, las diferencias que uno después le pone nombre, ¿no? Uno sistemáticamente va incorporando estos estereotipos y naturalizando situaciones de violencia que un buen día te das cuenta, esto no es así, y además tiene nombre, ¿no? Estas cosas, toda esta suma de malestares, de rebeldías o peleas que uno puede tener, sumado también, creo, también hay mi generación es una generación, somos hijos de desaparecidos, ¿no? Entonces, personalmente no soy hija de desaparecido, casi, ¿no? Pero en mi generación hay amigos, gente muy cercana que hemos pasado eso. Entonces, creo que eso desde el vamos ya nos marca si bien es una violencia estatal que se ha padecido no solamente de género, pero creo que eso también marca decisiones, elecciones, convicciones, los caminos por los que vamos transitando. Mi elección fue la salud mental comunitaria en base a cómo se puede acompañar sin ser institucionalizado o institucionalizada, cómo justamente se puede acompañar a la familia, a las personas con sufrimiento mental, muchas víctimas de violencia, cómo está invisibilizado el tema de la violencia de género enmascarados, digamos, en diagnósticos de salud mental o invisibilizados tal vez. Entonces, ahí viene, digamos, un poquito mi camino y esto, ¿no? Creciendo que se puede hacer mucho siempre en contexto de libertad y participación. Importante. Quería iniciar preguntándole a Elizabeth de qué hablamos cuando nos referimos al femicidio y cuál es la diferencia de este término con el de feminicidio. Ya, bueno, en nuestro Código Civil, en nuestro Código Integral Penal, nosotros hablamos del femicidio específicamente y hablamos de justamente dar muerte a una mujer en una relación de poder, estas muertes violentas, pero ya en un ámbito más internacional, el feminicidio también nace desde el caso del campo algodonero, toda la situación que pasó México cuando empezaron a suceder muertes de mujeres, muertes violentas, que empezaron a desaparecer y luego aparecían sus cuerpos o no aparecían, y esto ya empezó a ser algo como común, a naturalizarse, etcétera, y allí ya tenía una responsabilidad del Estado de poder prevenir, de poder atender estos casos y de poder sancionarlos, obviamente, y reparar. Entonces, allí se habla ya en temas de feminicidio sobre la responsabilidad del Estado para prevenir estos delitos. Y bueno, todavía en Ecuador no tenemos esa mirada de que da responsabilidad al Estado, pero sí se han hecho esfuerzos para que desde las instituciones puedan estar atentas y buscar políticas públicas que puedan prevenir, atender y restituir derechos, acceso a la justicia en general. Sí, precisamente en el caso del femicidio de María Belén Bernal, empezó como mucho a presionarse también desde distintos ámbitos de la sociedad civil para que se pudiera ampliar la discusión de femicidio, feminicidio, por toda la responsabilidad que había ahí. Quería preguntarles también cómo cuando ocurre un femicidio, ¿cuáles son como los principales desafíos en términos de protección y apoyo psicosocial que enfrentan las familias? No sé si queremos empezar contigo. Si bien pueden haber antecedentes de violencia, pero siempre pareciera que es inesperada, ¿no? Entonces, hay digamos, más allá de la situación de duelo o de desborde que puede padecer, hay que considerar todo, porque además un femicidio puede suceder en cualquier nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Creo que eso también hay que considerar porque pareciera, o en realidad, o está más visibilizado toda la información que hay desde los sectores públicos, pero por ejemplo desde los sectores privados, por ejemplo esta búsqueda de ayuda, a veces no tenemos las mismas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Temas de poder politizar de alguna manera, porque esto también te muestra que todo lo que hay que hacer ante una situación, ante las situaciones sistemáticas que se producen de femicidios, digamos, en las comunidades.
hay qué hacer también ante estos los hijos que quedan sin, los huérfanos, ¿no? Que también merecen reparación ante esta situación. Redes de apoyo, porque además, por ejemplo, recuerdo así una situación en Argentina que pasó con femicidio en poblaciones pequeñas y el femicida era un policía. Entonces, cómo la comunidad se divide ahí, porque no puede ser, algo sucedió, pero era mi vecino, pero fue mi alumno. Entonces había como gente, por ejemplo, acompañando a la familia, y gente haciendo la protesta, acompañando, ¿no?, al agresor, como diciendo no puede ser algo. O sea, se produce como es tan grande la disrupción y el quiebre que hay a nivel psicológico y social, que es bien, eso también marca, cuánto falta por hacer, ¿no? En sensibilizar y en promover otros tipos de vínculos también, obviamente las políticas de acompañar a las familias, pero también por ejemplo, en Argentina, respecto a la pregunta que respondía la compañera recién, creo que está la ley Micaela, que justamente ya es todo un programa donde, si sos funcionario público, tenés que estar formado, o sea, te dan una formación en temas de género, digamos, para que vos puedas responder ya desde tu rol, desde tu función, teniendo esa perspectiva de género. Por ejemplo, ya hay todo un proceso de capacitación previa. Y eso, creo que es un camino también que hay que hacer. Yo quería también preguntarte, hacerte la misma pregunta a ti, Elizabeth, como desde el trabajo que tú realizas en este momento en la Fiscalía General del Estado, ¿cuáles son esos principales desafíos que en términos de protección y apoyo psicosocial enfrentan las familias? Quiero yo, antes de darte el paso, mencionar que tenemos que lamentar en el país, de lo que va del año 2024 hasta 31 de mayo, 108 femicidios y 77 niños, niñas, adolescentes que quedaron en orfandad solo del año 2024, ¿no? Y desde el 2024 hasta acá sumamos una mujer es asesinada cada 34 horas en el país, y más de 1.775 niñas, niños, adolescentes que han quedado en la orfandad. Y en ese contexto, con estas cifras tan dolorosas y desgarradoras, quería preguntarte también cómo esos desafíos que en términos psicosociales, de protección, también enfrentan las familias, los niños, las niñas que quedan en orfandad. Bueno, nosotras como equipo de género, cuando nos llegan estas alertas ya para poder brindar este acompañamiento, buscamos sí tener esta cercanía con las familias de las víctimas, porque obviamente lo primero que necesitan, se necesita identificar cuáles son sus necesidades. A partir de nosotras poder tener este contacto desde la empatía, desde el cariño, desde el amor, porque tengo que reconocer que el equipo con quienes yo trabajo tenemos esa característica, somos muy sensibles ante ello. Buscamos identificar los nudos críticos, cuáles son las necesidades en ese momento de la familia, cuáles son sus requerimientos, y a partir de eso vamos canalizando estas preocupaciones. Si en ese momento la víctima lo que menos quiere es atención psicológica, respetamos esa decisión, vamos con el proceso legal, cuál es su necesidad, necesita un abogado, orientación legal, canalizamos esto a través de instituciones que son gratuitas para que les puedan también dar esta guía legal. Y en este acompañamiento también ir informando lo que sucede dentro de su expediente, dentro de la investigación, cómo se está desarrollando, ¿no? Si es que hay niños, niñas que quedaron en orfandad, pues también canalizar esta necesidad de poder conectarse con bonos, por ejemplo, o con atención psicológica, con el acceso a una educación, obviamente pensando en los tipos de revictimización que existen, ¿no? Ya el hecho de que la víctima, de que los familiares hayan ingresado al sistema de justicia, ya es una situación compleja, no es fácil, hay que reconocer que el sistema de justicia no es muy amigable, no es muy sensible ante las víctimas, y por eso es nuestra intervención. Y por eso buscamos también que esa atención, no solamente nuestra, sino también de quienes están articulados dentro del sistema, puedan tener esta empatía para responder, para atender las dudas y las preocupaciones de las víctimas y lo que va sucediendo en
su entorno, ¿no? Entendiendo que la víctima, cuál era su medio, cuáles eran las situaciones de riesgo, cuáles eran las condiciones en las que se encontraban, los contextos. También entender el contexto de quién sería el presunto agresor para poder saber ante quién estamos enfrentándonos, ¿no? Y las redes de apoyo que también son necesarias en estos casos. Si es que hay situaciones de riesgo, de alto riesgo, poder también intervenir con el sistema de protección a víctimas y testigos, o darles también la información sobre las casas de acogida que pueden existir, etcétera. Entonces tratamos de hacer una atención integral para los familiares que se encuentran atravesando esta compleja situación. Y Claudia, también desde tu perspectiva profesional, ¿cómo la muerte de una madre puede afectar a la salud mental y el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, y la ausencia o separación con el padre? Yo mencionaba recién la cifra de 1.775 niños, niñas, adolescentes que han quedado en orfandad en el país a partir de femicidios contra sus madres. Sí, justo también me quedé pensando en esa cifra porque, dimensionándolo en personas, ¿no? Porque, bueno, acá es un número grande, pensando en una ciudad grande, pero pienso, una ciudad patagónica es de 1.200, 1.300 habitantes. Entonces, imagínate que es toda una ciudad de personas que de pronto quedaron en contexto, ¿no? Viendo, para dimensionar, es muchísimo. Es cada historia, cada singularidad, cada sufrimiento, porque ahí es un sufrimiento múltiples, ¿no? Entre la pérdida, digamos, de esta manera violenta de su mamá, la separación del padre, pero es un niño, una niña que está en una familia, en un barrio, en un colegio, o sea, un montón de situaciones que pueden, como decía la compañera, revictimizar, o pueden hasta en el peor de los casos se estigmatiza, pero digo, cómo también vuelve a empezar. Y si hay redes de apoyo, bienvenido, pero y cuando no hay redes de apoyo, si es una familia en movilidad humana, por ejemplo, y sucede eso y queda un niño en otro país, solo en un país, hay que poner siempre como y aumentan los riesgos. Aumentan los riesgos de padecer, bueno, yo prefiero usar la palabra sufrimiento mental, que y para no poner así como un diagnóstico, no te puedo decir una estadística, padecen tal cosa, o van a padecer depresión, o se van a volver psicóticos, no lo sé, porque creo que también ahí, sería el número, si te digo, de esos 1.775, el 50% va a tener esto, y el 50% creo que te estaría como inventando un poco, y tampoco me gusta generalizar, pero sí aumenta el riesgo de padecer algún tipo de síntoma en lo inmediato, que podría ser hasta una cuestión postraumática, porque además muchos, no solamente eso, sino que muchos son testigos directos de esas situaciones, entonces eso agrava aún más la situación en términos de salud mental. Pero creo que es preferible ir, si tuviéramos la posibilidad de acompañar a cada uno de esos niños que en su devenir, en lo que vayan necesitando justamente, en que se puedan pensar en políticas preventivas, justamente a ver cómo sostener, qué se puede hacer, porque la idea es también esto, ¿no? Que vuelvan de alguna manera, en lo posible, pero la cuestión del colegio, la red de apoyo, la red de amigos, o sea, que no sean institucionalizados, podría ser también, pero el tema es, bueno, ¿qué pasa con esta cantidad de niños? Creo que eso depende del contexto en que se den cada uno de esos femicidios. Y Elizabeth, también, ¿cuáles son las necesidades específicas de atención y acompañamiento emocional que requieren hijas e hijos de víctimas de femicidio, y cómo se están abordando estas necesidades en la práctica desde el acompañamiento que ustedes realizan? Sí, creo que una de las cuestiones más complejas de poder tratar es la victimización terciaria, ¿no? Porque si bien es cierto la historia de vida de la familia que quedó acá, pues es importantísima, y cuando suben o cuando son elevadas a plataformas ya sociales, a las redes, etcétera, a los medios de comunicación, los impactos se vuelven mucho mayores. El cuidar esa historia de vida es siempre el mensaje que nosotros trasladamos hacia las víctimas, y reconocer además la importancia de cuidar y de preservarlo, y de también reconocer que es su derecho también elevar su voz y exponer su preocupación frente a
lo que está viviendo dentro del proceso legal, pero cuidar su historia de vida, porque este impacto es para toda la familia y obviamente es complejo y es difícil manejar ya los medios de comunicación, la información que se fuga y cómo esto va trastocando sus vidas. Y un poco retomar lo que decía la compañera es... un ejemplo claro es cuando los chicos están en una institución educativa y de pronto aparece la información de que su mamá fue víctima de femicidio, cómo esto impacta en su vida, cómo esto puede ser canalizado de la mejor forma. Y ahí no demanda solamente al eje de justicia, ahí demanda ya a todas las instituciones que estamos incluidos los medios de comunicación, que tienen un rol importante en este tema, ¿no? Total, eso te digo, el centro educativo, ¿a quién llama? El Ministerio de Educación. El tema de poder tener una atención integral en tema de salud mental, apoyo permanente, es Ministerio de la Mujer. ¿Quién más puede ser? Nosotros como ente de justicia, el sistema de protección a víctimas y testigos cuando se requiere. Entonces son a la misma policía, porque si es que existe un nivel de riesgos, hay que estar atentos y hay que hacer también este proceso de retornar a sus actividades regulares con todo el cariño y un proceso planificado, ordenado, para que la institución le reciba con el debido respeto, además, ¿no? Y no se siga revictimizando a estos chicos. Igual en sus espacios comunitarios, en los lugares de trabajo donde están las mamitas de las víctimas, es lo mismo. Y eso nos falta un montón, porque no hay esta sensibilidad y empiezan ya los estereotipos y los juicios de valor y esta división absurda de no confiar en la víctima, de no creer en su palabra y más bien darle la carga, la responsabilidad es terrible, y esto es lo que obviamente también nos demanda a las instituciones para nosotros poder dar atención, y es parte además de un proceso que aporta a la restitución ya de derechos. Ya en el momento de concluir con el proceso legal, el exigir la reparación integral no es solamente una demanda de varias necesidades, sino de ir recogiendo desde qué pasó en el inicio, cómo tenía que haber actuado el Estado, cómo pudo haber prevenido y qué le debemos a estas víctimas. El mensaje que se les da a los niños, a las niñas, y esta necesidad de poderles trasladar una sentencia que ellos entiendan con su lenguaje sencillo, afable, para que ellos puedan entender qué es lo que pasó en este proceso y cómo les queremos dar justicia. Creo que ese es uno de los elementos que también es todo un reto para la institución de justicia y para quienes estamos alrededor. Nada, son testimonios e historias que nos atraviesan a todos, ¿no? Quería preguntarte también, Claudia, ¿cuál es el papel de la comunidad en estos contextos y cuáles como también las estrategias que podrían apoyar en este proceso de restitución de derechos del que hablaba Elizabeth? Bueno, yo creo que de lo que conozco, creo que las mejores respuestas es cuando la comunidad se organiza, ya sea para acompañar a esta familia o cuando de pronto se empiezan a agrupar en base a un determinado fin. De pronto las mamás que fueron víctimas, que tienen de femicidio, digamos, y empiezan como a organizarse. Creo que uno de los... Es lo que ha venido dando resultado, porque es encontrarse desde un lugar común, desde un dolor común, y a la vez ese dolor que genera un movimiento, un impulso, ¿no? Un poder exigir derechos, exigir, más que exigir, es hacer ejercicio de derechos, reparaciones. Creo que cuando la comunidad se puede organizar, acompaña, ¿sí? Y después, bueno, en esto, ¿no? También para hacer, cuando se puede hacer estos procesos de, por ejemplo, como decía la compañera, cuando un niño vuelve al colegio, a su club, a lo que fuera, creo que también pueden ser parte para que esas transiciones sean más llevaderas, respetuosas. A mí me parece que a veces la comunidad no dimensiona la fuerza que tiene cuando se organiza.
porque muchas veces cuando los casos están aislados están esperando, ¿no?, que la justicia haga algo, o que la atención psicológica haga algo. Es como que estás esperando una respuesta que venga desde afuera, y sin embargo, y esto cuando la comunidad toma fuerza, en realidad puede cambiar todo eso. Puede exigir, o sea, puede tener un peso suficiente, por ejemplo, no sé, en exigir pongamos en esto, ¿no?, de que se puedan capacitar a todos los funcionarios, o que se hagan campañas de sensibilización o lo que fuera. Cuando desde la comunidad se ve eso como una necesidad prioritaria, tiene fuerza. O sea, es eso, es como dar vuelta, digamos, ¿dónde está el poder? El poder está en la comunidad. Uh-huh. ¿Sí? Y Elizabeth, quería preguntarte también, estamos llegando al final de nuestra entrevista, estamos conversando ha pasado muy rápido el tiempo, sí, lo sé, lo vi en sus caras, también me pareció lo mismo a mí. Estamos conversando con Elizabeth Sandoval y Claudia Cirera sobre temas de protección en casos de femicidio, y quería preguntarles a ambas, ¿cómo en estos contextos complejos que ustedes están contándonos, compartiendo el día de hoy con nosotras, se puede florecer en resistencia? Yo, sí creo que podemos, yo puedo rescatar lo que decía la compa sobre cómo este acompañamiento sororo colectivo desde las mujeres nos puede fortalecer muchísimo. Yo admiro un montón y no dejo de escucharlas y de darles el espacio a las mujeres. Por ejemplo, cuando nos vienen a gritar a las puertas de fiscalía, a veces es incómodo, pero esa creo que es la voz que necesitamos para seguir moviendo y sacudiendo al mundo, y nos sacude a nosotras. En cada caso, créete que es complejo. Cada vez que escucho las historias de cada una de las mujeres, cómo fueron asesinadas, cómo les quitaron la vida, y luego pensar en cómo quedaron su familia, el Estado, la institución les queda debiendo. Y siempre lo voy a repetir. Yo a todas las señoras siempre les voy a decir y les voy a apoyar. Y a veces hasta bromeando decimos, hay que quemar las instituciones, porque necesitamos cambiarlas. Necesitamos cambiar desde la estructura, desde la principal, que es sensibilizarnos a todos, cada uno desde nuestros espacios, policía, Consejo de la Judicatura, con los jueces, con los peritos, con los fiscales, con todos, que yo sé que hacemos un gran esfuerzo pese a las adversidades y dificultades económicas, de personal, de recursos, etcétera, pero tenemos todo ese gran reto y siempre es gracias a ellas, con el dolor, lastimosamente, esperaría que nunca pudiesen ya seguir más víctimas, pero cada vez que toca una de ellas las puertas, pues para nosotros es una obligación y un deber, y las deudas están ahí pendientes como Estado. Gracias, Claudia. ¿Cómo podemos florecer en resistencia en este contexto? Bueno, ahí, florecer, se me viene el concepto de resiliencia, ¿no? Esto es sacar esas fuerzas, ese crecimiento, ese aprendizaje de la adversidad, ¿no? O sea, en ese sentido pienso en la palabra resiliencia. También siento que creo que como funcionarios, no todo lo que dice la compañera, y no perder la empatía, porque creo que el riesgo que hay cuando se insiste en esto de la sensibilización es que a veces hay casos que son recurrentes, ¿no? Incluso desde antes de llegar al femicidio, por ejemplo, puede ser una persona que viene sistemáticamente a hacer denuncias y que muchas veces no es escuchada. Entonces, el riesgo que hay como funcionarios es que uno naturaliza esas cosas. Es uno más, es un caso más, es un número más, y creo que eso es desgastante y es cansador, y las historias son unas más terribles que otras, y el dolor es muy fuerte, todo lo que se moviliza, pero creo que ahí está la fuerza en no perder esa humanidad, no perder de que eso que está, uno nunca sabe de qué lado vas a estar, ¿no? Porque uno y sentir esto que está pasando no le pasa a otro, no es ajeno. Puede ser vos, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, o sea, pueden ser
Entonces creo que cuando tenemos esa capacidad de dimensionar que lo que le pasa al otro también me pasa a mí, podemos brindar una respuesta más asertiva, acompañarnos de una manera más respetuosa, más sorora, amorosa, y bueno, creo que cuando hay ese acompañamiento se puede florecer. Gracias. Con esto concluimos el encuentro de hoy. Quiero no sin antes dejar de mencionar que durante el 2024, hasta el 31 de mayo, hemos perdido a 108 mujeres víctimas de femicidio. Agradecemos a Elizabeth Sandoval y Claudia Cirera, con quienes hemos conversado sobre la protección legal y atención a la salud mental de familiares de víctimas de femicidio. Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos. Esperamos que este espacio haya sido un lugar de escucha y encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género. Un programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.